¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Buenas noches. Sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal en un video más. Amigos, en últimas semanas, desde que comenzó el gobierno del presidente López Obrador, siempre los argumentos que hay, y en año electoral, más ahora en año electoral, están haciendo uso de la violencia en México como una arma electoral, una estrategia electoral para atacar al presidente, al gobierno del presidente López Obrador y desde luego también para atacar a la doctora Claudia Sheinbaum, que es la candidata a la presidencia y muy seguramente la siguiente presidenta de México, la primera mujer presidenta de México. Entonces la estrategia que está siguiendo los conservadores, el PRIAN, la oligarquía, es enfocar las baterías en atacar al gobierno y al presidente en el tema de la violencia. Lo están haciendo de una forma que creamos que el país ya se le salió de control al gobierno, de que el gobierno del presidente López Obrador no puede con el problema de la violencia. Están magnanizando las cifras de muertos, que sí son muchos muertos, y pues hacen mucho escándalo con la intención de resaltar exageradamente el tema de la violencia y el tema de los muertos. Repito, sí hay muertos, repito, sí hay violencia, sí hay estados de la República, algunas secciones de algunos estados de la República en donde sí es intranquilo e inseguro transitar por esos estados, por esas regiones de la República. Sí, sí es cierto, es verdad, es verdad. Pero yo quise dedicar unos minutos para ponerme a investigar. Nuestro socio más importante, nuestro vecino y socio más importante es Estados Unidos. Y quise investigar a ver si de verdad son muchos muertos los que están ocurriendo en México, compararlos con Estados Unidos, investigar a ver cuántos muertos hay dentro de Estados Unidos por violencia, para darnos una idea si en México hay de verdad un número exagerado de fallecidos, de muertos por violencia. Y me di a la tarea de buscar en varias páginas en el internet, como unas 5 páginas, 6 páginas consulté, tanto en español en Estados Unidos como páginas que se dedican a guardar las estadísticas o a llevar estadísticas de la violencia, de los muertos por violencia en Estados Unidos y en México. Y en todas las páginas casualmente sí coincidían las cifras. En la página número 1 tenía unas cifras, la 2 tenía otras cifras, la 3 otras cifras, y coincidían las cifras que presentaban todas las páginas. Lo mismo ocurrió en la información que encontré referente a los muertos por violencia en México. Y sí coincidían las páginas. Entonces hice un pequeño cuadro comparativo para ver. Dije, seguramente en México debe de haber muchísimos muertos comparados con Estados Unidos, porque pues en México hay el remanente de todavía una guerra contra el narcotráfico. En México, aunque no es país de consumo de sustancias prohibidas, pero sí es país de cruce de sustancias prohibidas. Sí es país donde está pero arraigado los grupos delictivos, que están los de Jalisco, que están los de Sinaloa, que están los de el estado de Guerrero, que hay grupos delictivos en Chihuahua, que hay grupos delictivos en Tamaulipas, en varios estados de la República. Entonces, en ese escenario, pues yo digo, o cualquiera puede decir, no, pues debe de haber
deben de ser muchísimos muertos. Y en Estados Unidos, pues como es un país pues seguro, pues no debe de haber muertos, o debe de haber muy pocos, comparados con un país que tiene un problema enorme de seguridad como es México. O al menos eso es lo que uno cree, que en México hay un problema enorme de seguridad y que hay muchísimos muertos. Y que Estados Unidos, como no hay problema de seguridad, como no hay retenes, como no hay secciones de algunos estados de la Unión Americana tomados en manos de las bandas delictivas, pues no debe de haber muertos. Eso es lo que uno se imagina, eso es lo que yo imagino. Como México está viviendo el remanente de una guerra contra el narco, pues debe de haber montañas de fenecidos, de acaecidos. Y en Estados Unidos, pues no debe de haber nada. No debe de haber nada porque no hay el remanente de una guerra contra el narco. No hay grupos delictivos que tomen secciones del estado de Texas o del estado de California o del estado de Nueva York o del estado de Montana. Pueden transitar las personas libremente. Un país seguro, un país, el líder de los países del mundo occidental, y pues todo debe de estar en calma, no debe de haber violencia y no, por lo tanto no debe de haber muertos. Pues ¿qué creen? Que no es así. No es así. Les digo, ahorita les voy a mostrar un cuadro que hice y que a mí me dejó sorprendido, la verdad, me dejó sorprendido. Quise poner de fondo este video que están ustedes viendo, es la conmemoración al Día del Ejército que se llevó a cabo hace unas semanas, y lo vi y en silencio lo vi para ver cómo entrena el ejército, la labor que está haciendo el ejército, tanto en la montaña, como en la costa, como en las carreteras, o sea, de que el gobierno del presidente López Obrador está trabajando. Que le dejaron una papa ardiendo, una papa caliente, se la dejaron. Y sabían el problema que le heredaban, y en base a ese conocimiento de que saben que el problema está enorme, pues de ahí le están picando y le están picando y le están picando. Y hasta pudiera ser que ellos mismos sean parte del problema. Qué casualidad que en estados como Guanajuato hay muchísima violencia, hay muertos, hay masacres, y las autoridades no agarran a nadie. Como que ya eso ya no es lógico, pues. No es lógico de que no agarren a nadie, de que siguen las masacres, siguen los muertos y no agarran a nadie. Entonces, como que me da la impresión que quizá la violencia que hay en esos estados, pues puede ser que ellos mismos la generen, puede ser que ellos mismos estén en complicidad y ellos den manga ancha para que haya violencia y que le echen la culpa al presidente López Obrador, al gobierno del presidente López Obrador. El presidente hoy en la mañana, precisamente dijo en la mañana, no, dice, los conservadores mexicanos, dice, son malos de Malolandia. Y la verdad sí es cierto, tiene razón el presidente, tiene razón, muy malos, son muy malos. Y pues voy a mostrarles el cuadro del que les hablé, para que se den una idea y a ver si ustedes coinciden conmigo de que no, quizá ustedes estaban pensando lo mismo que yo, de que, bueno, pues hay mucha violencia en México, hay muertos en México, y en Estados Unidos, pues, como no hay violencia, como no hay carteles por aquí y carteles por allá, pues no debe de haber muertos. Pues no, fíjense que sí, fíjense que sí, fíjense que sí. Miren, como les dije, tomé información de varias páginas, la información de Estados Unidos y de México, e hice este cuadro comparativo. Así lo titulé: comparativo en número de muertos por armas de fuego. Cifras en miles. Son 4 columnas. La primera columna se refiere al año del 2018 al 2023 con el último renglón del total. La siguiente columna es Estados Unidos con el número de muertos. La siguiente columna, la verde, es México con el número de muertos.
y saqué una variación para hacer una comparación, a ver quién tiene más muertos, qué país tiene más muertos que el otro. Y vean ustedes, en 2018, Estados Unidos tuvo 39.740 muertos. México tuvo 35.522. Y la variación es que Estados Unidos tuvo 4.218 muertos más que México en ese año. 2019, Estados Unidos tuvo 39.707 muertos. México tuvo 35.506 muertos y hubo una variación de 4.201. Estados Unidos en ese año tuvo 4.201 muertos más que México. En 2020, 45.222 muertos Estados Unidos. México, 35.644. La variación, también Estados Unidos tuvo 9.578 muertos más. En el 2021, Estados Unidos tuvo 48.830. México, 34.173. Estados Unidos tuvo más, 14.657. En el 2022, Estados Unidos 44.310. México 31.895. Estados Unidos tuvo 12.415 muertos más. 2023, 42.888. 29.676. Y nuevamente Estados Unidos tuvo 13.213 muertos más. Fíjense ustedes, en Estados Unidos las cifras van subiendo un poco. 39.7, 39.7, 45.2. Aquí baja un poquito. Sube un poco, perdón, aquí sube un poco. 48.830. Aquí es donde baja. En el 2022 baja a 44.310 y baja en el 23 a 42.8, 42.800. En México casi es constante la disminución. De 35.500 baja a 35.506, un poquito bajó. 35.644 subió un poquito. Aquí el efecto muy seguramente fue de la pandemia, porque el presidente López Obrador en alguna de sus mañaneras dijo que como la pandemia recluyó a mucha gente en su casa, encerró a la pandemia a las personas en su casa, de alguna forma generó violencia. Y a eso quizás se deba el incremento de muertos. Pero ya en el 2021 bajó a 34.000, luego en el 22 a 31.000 y en el 23 bajó hasta 29.600. Lo cual quiere decir, yo me atrevo a pensar que la estrategia del presidente López Obrador sí está funcionando. La estrategia de atender a los muchachos, de becar a los muchachos, de Jóvenes Construyendo el Futuro, de Sembrando Vidas, todos esos incentivos que están recibiendo los muchachos, pues sí está dando resultados. Vean ustedes, la tendencia debería de ser hacia arriba, y no, está yendo hacia abajo. Fíjense, el año más alto, 35.522, al 29.676, pues estamos hablando de 9.000 muertos. Lo cual es, para nosotros, nos da una muestra de que la estrategia está funcionando. ¿Cuántos serán en el 2024? Esperemos que sean menos que este número, mucho menos esperemos. Pero vean ustedes, el total de muertos que tuvo Estados Unidos más que México en 6 años. Los muertos por violencia en Estados Unidos fueron 58.282. Estados Unidos tuvo 58.282 más muertos que México en todos esos 6 años. Entonces, es una exageración la que nos están manejando. Los adversarios del presidente, la oposición, los conservadores están haciendo grande esa cifra de violencia, esa cifra de muertos,
perdón, están exagerando los números generados por la violencia, repito, para hacernos pensar de que el gobierno no tiene capacidad para manejar la violencia, la seguridad en el país. Pero Estados Unidos no está en guerra con el narco. Estados Unidos no hay retenes en las carreteras, no hay levantones en las carreteras, no hay sectores de estados de California o de Nevada o de Nuevo México que estén tomados por grupos delictivos, no, y más sin embargo tienen más muertos por violencia que México. Entonces yo siento que sí hay violencia, pero nos están queriendo vender gato por liebre, nos están engañando, nos están engañando. Si ustedes gustan, consulten esa información en las páginas que están disponibles en el internet. Yo las busqué, les digo, busqué unas 5 o 6 páginas en cada país y encontré esas cifras. Y repito, nos están queriendo espantar, nos están queriendo amedrentar, nos están queriendo vender la idea de que el gobierno se le está escapando el control del país por efecto de la violencia. Aquí en México sale a gritonear Lili Telles, sale a gritonear Kenia López Rabadán, sale a hacer su show Emilio Álvarez y Casa, sale a hacer su show Medio Mundo, a mentir. Xochitl Gálvez, la misma, le hace una pregunta a un periodista y luego lo sale con decir, no, pero es que hay muchos muertos, hay 180,000 muertos y hay... No es cierto. Sí hay muertos, pero no es exclusivo de México. Y México tiene un problema de bandas delictivas que se han apropiado de sectores del país. Estados Unidos no tiene ese problema y miren cuántos muertos hay. Así que la información, la sociedad informada no es fácil de engañar. Si gustan ustedes, consulten. Yo ya hice este trabajo y aquí me da la información necesaria para no dejarme engañar, para no caer en la mentira. Pues eso era lo que quería compartir con ustedes, amigos. Les agradezco por llegar al final de este video. Nos vemos en un futuro video. Que tengan buenas noches.